Hola chicos, hoy vamos a traducir unas oraciones de relativo, oraciones adjetivas, cuya función principal es la de complemento del nombre, que hace la función de complementar, de dar información acerca de un nombre que normalmente le precede y que a ese nombre le llamamos antecedente, ¿no? Ese nombre acerca del cual nosotros damos una información. Entonces, el pronombre relativo sería aquel que introduciría la oración denominada de relativo o adjetiva, y entonces os la he declinado en singular y en plural, en sus géneros masculino, femenino y neutro. Lo tenéis aquí a este lado de la pizarra. Entonces, como veis, sería qui, quae, quod, quen, quat, quod, cuius, cui, quo, qua, quo. Esto sería el singular. Y en el plural, qui, quae, quae, quos, quas, quae, quorum, quarum, quorum, quibus, quibus, para el género masculino, femenino y neutro. Tenéis aquí a la derecha tres oraciones y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de adivinar cuál es el pronombre que debería ocupar pues, este espacio y que daría, a partir del cual pues, se daría inicio la oración de relativo. Entonces, esa oración de relativo introducida por un pronombre relativo tiene la particularidad de que siempre empieza con un pronombre que tiene que concertar en género y número con su antecedente, es decir, con la palabra respecto de la cual da información, pero no necesariamente en caso, ¿vale? Es decir, que si yo veo que tengo aquí un espacio y lo tengo que completar con un pronombre relativo, tengo que averiguar, informarme acerca de cuál es el género y número de la palabra respecto de la cual va a dar información. Entonces, en este caso, como es una oración muy sencilla, arbor, sewi, alta es, pues entonces, bueno, puedo tener bien claro que el antecedente, es decir, la palabra respecto de la cual voy a dar información, pues es arbor. Entonces, arbor viene, si buscáis en el diccionario, de arbor arboris, es una palabra de la tercera declinación, de género femenino. Y entonces, primer dato, género femenino, arbor singular, o sea, femenino singular, pues serían dos de las características que tiene que cumplir ese pronombre relativo que introduciremos y que dará inicio a esa oración adjetiva o de relativo, que sea en género femenino y singular. Pero no sabemos en qué caso nosotros tenemos que complementar ese espacio, es decir, ese pronombre relativo tendrá género femenino y singular, pero en función de la función, valga la redundancia, que cumpla dentro de la oración subordinada, nosotros pues tendremos que elegir uno u otro, es decir, en este caso pues tendría que ser cualquiera, ya sea singular o plural, en este caso concreto sería el singular, pero de género femenino, ¿vale? Entonces, la oración de relativo se introduce a partir del pronombre relativo, por tanto, aunque esté paréntesis, y tendría que saber hasta dónde llega. Claro, si yo analizo esta palabra, que es sewi, es decir, veréis que es un pretérito perfecto del verbo sero y que significa plantar. Entonces, claro, la oración de relativo tiene que tener su verbo y la oración principal también. Yo creo que la oración principal, introducida por el verbo es, vosotros podéis con clara facilidad pues, adivinar que sería uno de los verbos, en este caso principal, de esa oración. Entonces, yo sé que empieza aquí y que acaba aquí, es decir, alta y es serían complementos que se corresponderían con la oración principal. Entonces, puedo analizarlo, entonces sería primero es, que es la tercera persona del singular, del presente indicativo del sum, alta, que viene de altus, alta, altum, que es un adjetivo, y entonces está en género femenino porque hace función de atributo y está concertando con árbol, que también es femenino, y árbol, que hemos comentado que viene de árbol arboris y que hace de nominativo sujeto. Entonces, ¿qué pronombre voy a colocar yo ahí dentro de esa delimitación que se corresponde con la oración de relativo? Pues bien, si os fijáis, sewi está conjugado, en primera persona del pretérito perfecto de indicativo, es decir, planté,
aquí vendría a ser que el árbol plantee el árbol, lo plantee. Por tanto, que plantee un árbol, lo plantee. Entonces, yo sé que la función que cumpliría la palabra árbol, que está sustituida por un pronombre relativo, pues hace la función de complemento directo, y entonces, como tiene que cumplir la doble condición de ser femenino y singular, pues entonces elegiría la forma quam. Aquí es como si pusiera árbol. Lo que pasa es que es un pronombre que sustituye a un nombre, entonces tiene que concertar con él en género y número, es de género femenino, número singular, y la función que cumple dentro de las subordinadas de complemento directo, porque, vuelvo a repetir, sewi es el pretérito perfecto, pero está conjugado en primera persona del singular. Yo planteé. Entonces, ¿qué planteé el árbol? Lo planteé. Entonces, sé que es complemento directo, y entonces el complemento directo se corresponde con el caso acusativo, y como tiene que ser singular, pues quam. Entonces, os quedaría árbol, quam, sewi, alta es. Entonces, esta oración de relativo pues cumpliría la función de complemento del nombre, es decir, que vosotros podríais sustituirlo por plantado. El árbol plantado es alto. Es decir, eso sería la sustitución adjetiva que podría pues, sustituir pues, a esa oración de relativo. Vamos al segundo caso y os pone Civitas in espacio Antonius vivit, magna es. Vale, entonces ahora nosotros también tenemos que saber dónde empieza la oración de relativo. Entonces, como tenéis aquí una preposición, pues entonces ya pues empieza la oración de relativo a partir de la preposición, que no del pronombre relativo, y acabaría pues justo en la coma. ¿Por qué? Pues porque veo que también tenéis un verbo, que sería vivit, que vuelve a ser la tercera persona del singular, ¿vale? Del verbo vivo. Y entonces, en este caso, delimitamos la oración de relativo, pues pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es decir, veo qué palabra puedo hacer de antecedente, es decir, respecto de qué palabra va a dar información ese pronombre relativo, y entonces pues deduzco que debe ser civitas. Entonces lo buscáis en el diccionario, civitas, civitatis, y también apuntáis cuál es su género, que es género femenino. Vale, pues entonces, primero yo puedo analizar la oración principal, otra vez el verbo de la oración principal es, tercera persona, magna, que sería de magnus, magna, magnum, un adjetivo de 3 terminaciones, que estaría también en nominativo singular y haría la función de atributo, y civitas, que sería en nominativo sujeto. ¿Vale? Los 3 elementos de la oración principal sería pues que la ciudad es grande. Pero bueno, nosotros vamos a ampliar esa información pues a partir de esa subordinada, esa proposición subordinada del relativo, que pues, viene introducida pues, por una preposición. Entonces, esa preposición irá seguida, en este caso, de un ablativo. Sabéis que las preposiciones pueden ir seguidas de acusativo o de ablativo. Normalmente la preposición in va seguida de un ablativo. Y entonces, pues bueno, como yo sé cuál es el género y número de civitas, que es el antecedente, es de género femenino y es de número singular, femenino también singular, pues entonces me voy a la columna también de femenino, singular y ablativo, porque viene precedido de una preposición, y normalmente cuando tenéis una preposición es más probable que esa preposición vaya seguida de un ablativo que no de un acusativo. Es más, también las que son preposiciones típicamente de acusativo ya vienen así marcadas en el diccionario, ya os das información en el diccionario, con lo cual in es, por la práctica que vosotros habéis hecho, pues mayor o menor de traducción de frases introducidas por preposición, pues os habéis dado cuenta de que in normalmente va enseguida de un ablativo. Entonces, pues coloco el cua y entonces me quedaría civitas in cua Antonius vivit, magna es, o sea, la ciudad en la que vive Antonio, Antonius Antoni, que es nominativo sujeto, in cua pues sería circunstancial, es grande, la ciudad en la que vive Antonio es grande, la ciudad en la cual estoy dando información acerca de su antecedente, ¿vale?
en la que Antonio vive, vivit, tercera persona del singular, porque el sujeto de la subordinada es singular, pues es grande. Ya tendréis la segunda. En la tercera, también delimitamos a partir de dónde empezaría la oración subordinada de relativo, y también pues coincidiría que os llega hasta pues, la coma. ¿Por qué? Pues porque cuando empecéis a buscar todas las palabras os daréis cuenta de que vides viene del verbo video, y entonces vides es la segunda persona singular del presente, del verbo ver, y entonces ver, contemplar, y entonces pues bueno, el sujeto de la subordinada ya es elíptico. Analizo un poco la principal, bueno, los pocos elementos que hay, otra vez, es el verbo principal, tercera persona, del verbo sum, formosus, formosa, formosum, un adjetivo de 3 terminaciones, está en nominativo singular, acaba en un porque es de género neutro, está concertando, como hace la función de atributo, está concertando con el sujeto, que es templum templi, de género neutro, ¿vale? Templum templi, nominativo singular, sujeto de la oración principal. Entonces, la oración principal está compuesta por templum, formosum, es una oración copulativa, pues entonces el adjetivo está concertando en género y número también con el sujeto, y entonces, bueno, tengo que saber cuál es el pronombre que voy a colocar aquí, teniendo en cuenta también que su antecedente es templum y que es de género neutro y que también pues está en número singular. Pues entonces ahora, si os fijáis, yo puedo ocupar ese espacio pues con quod o con cuyos, cui, cuo, porque estos ya serían iguales, cuyos, cui, el género del caso de genitivo y dativo sería igual, cuyos, cui, para masculino, femenino, neutro. Pues bien, si yo sé que el sujeto de la subordinada está en segunda persona del singular, entonces ya evidentemente el pronombre relativo no estará en función de sujeto, pues porque el sujeto ya es elíptico. Vale, pues si yo traduzco la oración principal sería el templo es hermoso, pues el templo que ves, ¿no? Es decir, si aquí en este espacio tengo que de alguna manera pues buscar el pronombre que haga referencia a su antecedente, que es templo, pues bueno, con un poquito de vista, pues queda bien que yo diga, pues el templo que ves es hermoso, ¿no? El templo lo ves, pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo visto es el templo, por tanto, aquí el caso que yo voy a buscar sería el de acusativo, complemento directo, de género neutro y número singular. Pues entonces, como el género neutro tiene la particularidad de la que las 3 personas son iguales, pues entonces yo lo completaría con el pronombre quod. Templum quod vides formosum es. El templo que ves es hermoso, ¿vale? Entonces, el templo visto, si vosotros queréis sustituir toda la oración de relativo, toda proposición subordinada de relativo por un adjetivo, porque tiene valor de adjetivo, pues podría ser el templo visto. Lo que hemos hecho pues es adjetivar el verbo, cambiar la categoría del verbo de la subordinada, de la proposición subordinada, ¿vale? Por tanto, resumiendo, acordaos de que el pronombre relativo da inicio a una subordinada del relativo que haría función de complemento del nombre, o sea, toda la oración de relativo introducida por el pronombre relativo haría la función de complemento del nombre, da información sobre el nombre que le precede, ese nombre que le precede se llama antecedente, que normalmente está delante, y si no lo tenéis delante, muy próximo, y entonces concierta ese pronombre relativo que introduce la proposición de relativo, concierta en género y número con el nombre que le precede, en género y número, en caso no necesariamente. Fijaos que aquí el caso ha sido acusativo, en cambio su antecedente estaba nominativo, ¿vale? Pero género y número sí. Entonces, si sabéis cuál es el género y número del antecedente, únicamente tendréis que averiguar cuál puede ser el caso que cumpla ese pronombre, sabiendo que tiene pues el significado de su antecedente, en este caso el significado de algo, y entonces pues ponerlo en el caso pues que convenga. Eso es ya un poquito más complicado, ¿vale? Pero es pura práctica. Entonces, en principio, pues que podáis identificarlas como de relativo, que superéis el obstáculo de saber en qué caso tenéis que colocar ese pronombre, pero que no olvidéis que el género y número tiene que coincidir con su antecedente.
Vale, pues hasta la próxima.